Sean todos muy bendecidos y bienvenidos a mi canal Ministerio de la Palabra de Casa en Casa, en donde queremos leer todos los días un capítulo de la Biblia, de nuestra Sagrada Biblia que es lumbrera a nuestros pies. Capítulo 23 de Segunda de Reyes. El rey mandó que se reunieran junto a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el más pequeño al más grande, y les leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido hallado en la casa del Señor. Después, de pie sobre el estrato, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos de todo corazón y con todo el alma, cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en aquel libro. Y todo el pueblo se comprometió en la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes del umbral, que sacaran del templo del Señor todos los objetos fabricados en honor a Baal, a Aserá y a todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén, en los baldíos del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes que habían establecido los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los que quemaban incienso en Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Sacó del templo del Señor el poste sagrado y lo llevó fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón. Allí lo quemó hasta reducirlo a polvo, y arrojó el polvo a la fosa común. Derribó las casas de las prostitutas sagradas que había en la casa del Señor, y donde las mujeres tejían mantos para Aserá. Hizo venir de las ciudades de Judá a todos los sacerdotes y profanó los lugares altos donde esos sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Derribó el lugar alto dedicado a los sátiros, que estaba a la entrada de la puerta de Josué, el gobernador de la ciudad, a la izquierda de quien entra por la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, aunque comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Además, profanó el Tofet del valle de Ben Hinnom, para que nadie inmolara en el fuego a su hijo o a su hija, en honor de Moloc. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada de la casa del Señor, hacia las habitaciones del eunuco Natán Melec, en los anexos, y quemó el carro del sol. El rey derribó los altares que estaban sobre las terrazas de la habitación alta de Ahaz, construidos por los reyes de Judá, y también los que había hecho Manasés en los 2 años y en los 2 atrios de la casa del Señor. Allí mismo los destrozó y arrojó el polvo en el torrente Cedrón. El rey profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de la destrucción, y que Salomón, rey de Israel, había construido en honor de Astarte, el despreciable ídolo de los sidonios, en honor de Quemos. Él despreciaba ídolos de Moab y en honor de Milcom, el abominable ídolo de los amonitas. También destrozó las piedras conmemorativas, cortó los postes sagrados
y cubrió de huesos humanos el lugar ocupado por ellos. Josías derribó también el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había edificado Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel. Derribó este altar y su lugar alto. Quemó el lugar alto, lo redujo a polvo y quemó el poste sagrado. Al darse vuelta, Josías divisó las tumbas que había allí, sobre la montaña. Mandó recoger los huesos de esas tumbas y los quemó sobre el altar. Así lo profanó, conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios, mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar durante la fiesta. Al darse vuelta, Josías levantó los ojos y vio la tumba del hombre de Dios que había proclamado estas cosas, y preguntó: ¿qué mausoleo es ese que veo? La gente de la ciudad le respondió: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó las cosas que tú acabas de hacer contra el altar de Betel. Déjenla, dijo el rey, que nadie remueva sus huesos. Así fueron respetados sus huesos y los del profeta que había venido de Samaria. Josías hizo desaparecer también todas las casas de los lugares altos que se encontraban en las ciudades de Samaria, y que habían hecho los reyes de Israel para provocar la indignación del Señor. Hizo con ellas lo mismo que había hecho en Betel. Inmoló sobre los altares de todos los sacerdotes de los lugares altos que había allí, y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego regresó a Jerusalén. El rey dio esta orden a todo el pueblo: celebren una Pascua en honor del Señor su Dios, como está escrito en este libro de la alianza. Porque no se había celebrado una Pascua como aquella desde el tiempo en que los jueces habían gobernado a Israel, ni durante todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue en el año 18 del rey Josías cuando se celebró esta Pascua en honor del Señor en Jerusalén. Josías eliminó también a los nigromantes, los adivinos, los ídolos familiares, los fetiches y toda la monstruosidad que se veía en el país de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Gilquías encontró en la casa del Señor. Antes de Josías no hubo otro rey como él, que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después de él no surgió otro igual. Sin embargo, el Señor no aplacó el ardor de su ira que se había encendido contra Judá a causa de la gran indignación que le había provocado Manasés. El Señor dijo: también apartaré de mi presencia a Judá, como aparté a Israel, y rechazaré a esta ciudad que elegí, a Jerusalén, y a la casa de la que dije: allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En ese tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, subió en apoyo del rey de Asiria hacia el río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le dio muerte en Megiddo, apenas lo divisó. Sus servidores cargaron el cadáver en un carro, lo llevaron de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre.
Joacás tenía 33 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus padres. El faraón Necao lo encadenó en Riblá, en el país de Hamat, para impedir que reinara en Jerusalén, e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Además, designó rey a Eliakim, hijo de Josías, como sucesor de su padre, y le cambió su nombre por el de Joaquim. A Joacás le tomó prisionero y se lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquim entregó al faraón el oro y la plata, pero tuvo que imponer una contribución al país para pagar la suma reclamada por el faraón. Él exigió de la población, según los recursos de cada uno, la plata y el oro que se debía entregar al faraón. Necao Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebidá, hija de Pedaías, y era de Rumá. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus padres. Es palabra del Señor.